cómo operar en el don de discernimiento, cómo identificar los espíritus y cómo ejercitar el discernimiento espiritual. Estas y más respuestas en el video de hoy, así que quédate conmigo hasta el final porque ya comenzamos. Cada día es una nueva oportunidad para buscarle, para encontrarle. Y antes de dormir, te invito a estar meditando en su palabra. Bendiciones, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Bienvenidos a su palabra revelada. Y en el día de hoy quiero compartirte, antes de que vayas a dormir, estas verdades bíblicas que te van a abrir tu entendimiento espiritual. Y quiero comenzar dándote la definición de lo que discernimiento es. La palabra discernir significa la capacidad y el efecto de distinguir bien las cosas. Se forma con el sufijo latino mentum, que significa instrumento, sobre el verbo discernir, que viene del latín discernere, distinguir, separar. Esto es lo que significa. Es un verbo que se forma con el prefijo dis, que es separación, y el verbo cernere, que es separar, valga la redundancia. Así que discernir no es más que saber distinguir y separar lo que es bueno a lo que es malo. Y quiero dejar bien claro que los dones espirituales son habilidades que el Espíritu Santo les regala a los hijos de Dios para la edificación de la iglesia. No es para beneficio propio ni uso personal, es para la edificación y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces tengo que dejar muy en claro que no es algo que nosotros podemos pedir y que se nos dé. No es algo que nosotros vamos a decir, quiero el don de discernimiento y lo voy a tener. No, es un don espiritual que el Espíritu Santo le da al que Él considera que debe dárselo. Porque es que a veces tú y yo pensamos que tenemos la capacidad para recibir un don, pero Él, que nos conoce, está viendo que no tenemos la suficiente fe o la suficiente capacidad para manejar ese don espiritual. Entonces Él no nos va a dar cosas que nosotros no vamos a poder administrar. Ahora, hay algunos que me han comentado sobre este versículo que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que procuren los dones mejores. Entonces hay cristianos que piensan que por procurar y por pedir esos dones espirituales lo van a recibir. Cuando Pablo dijo procurar los dones mejores, no significa que lo iban a tener, sino que debían procurarlo, debían pedirlo, y si el Espíritu Santo lo concedía, pues perfecto, porque al fin de cuentas Él es quien reparte. Y si ya sabes que tienes ese don porque sabes identificar los espíritus, cuando alguien está diciendo una mentira o cuando es verdad, cuando es un espíritu inmundo el que se está manifestando y no es el Espíritu de Dios, cuando alguien viene con falsedad o a traer falsas doctrinas dentro de la iglesia, fácilmente los que tienen don de discernimiento y están ejercitados en ello lo pueden ver, lo pueden diferenciar y pueden así de esta manera alertar al pueblo, ¿verdad? Porque ellos tienen una visión que los demás no la tienen. Usualmente los intercesores o aquellos que son parte del ministerio de intercesión en la iglesia y hacen guerra espiritual tienen este don como parte del equipamiento que el Espíritu Santo le da a aquellos que ejercen cierto ministerio en la iglesia. Si sabes que tienes el don de discernimiento, necesitas ejercitarlo cada vez más. Los sentidos espirituales, así como los naturales, se agudizan a medida que tú vas profundizando más en la palabra del Señor y a medida que los vas usando más. Es importante que los ejercites sin temor alguno. Hay personas que saben que tienen este don de discernimiento, pero por temor a ver espíritus o temor a ver cosas que se mueven en lo espiritual, pues no lo ejercitan, más bien se rehúsan a tenerlo. Pero es que se hace demasiado importante en este tiempo en la iglesia
mi amado, que tengamos estos dones dentro del cuerpo de Cristo y que los usemos con efectividad. Ahora, estas 3 preguntas que te di al principio se funden en una sola respuesta, y esto es lo que me gusta de la sencillez y lo práctico que es saber lo que la palabra de Dios dice para ponerlo en obra en nuestra vida. La respuesta para estas preguntas, tanto cómo discernir, cómo ejercitar y cómo operar en el don de discernimiento, es una: los que tenemos ese don espiritual necesitamos tener una vida, escucha esto, una vida de oración y ayuno muy profunda. Jesús dijo, hablando espiritualmente, que habían géneros de espíritus diabólicos que solamente salían con ayuno y oración. ¿Quién revela lo escondido que se está manifestando en el mundo espiritual si no es el Espíritu de Dios? ¿Cómo los que tenemos ese don vamos a ejercitarlo, vamos a perfeccionarlo y vamos a ser efectivos si no tenemos una vida de oración profunda? De esa manera, ese don de discernimiento se va a ir perfeccionando y Dios te va a usar en gran manera.